Estamos bendecidos por el Señor. Aleluya, es un gusto estar con ustedes. Me da mucho gusto verles. Estamos aquí. Gracias a Dios y bueno, por la oportunidad también de compartir su palabra. Les comento, el pastor tuvo que salir, ¿verdad? Tenía un compromiso, él está en otra iglesia que le habían invitado ya de tiempo atrás. Y bueno, damos gracias a Dios por que estamos juntos nosotros y sé que el Señor tiene palabra para nuestras vidas. Voy a pedirles, ¿verdad?, que permanezcan en su lugar. Vamos a poner un sonido, entonces no quiero que ninguno se levante, ¿sí? Sí, me auxilian, ¿sí? Cuando oyen este sonido, gracias, les iba a poner el de alarma sísmica, pero dije, no, ¿qué tal si me quedo sola aquí, verdad, hablando? Entonces dije, bueno, busquemos otra alarma, ¿verdad? Pero cuando escuchan este sonido, ¿qué es lo primero que se les viene a la mente? Bueno, en este momento pues sí los preví un poco con la idea, ¿verdad?, de tenerlos aquí, pero cuando escuchamos ese sonido, ¿qué es lo primero que se nos viene a la mente? Urgencia, hay algunos que dicen correr. ¿Qué otra cosa? Salir. Bueno, dejar lo que estamos haciendo, pero en general es una alerta, ¿verdad? Donde cuando escuchamos este sonido o algún otro familiar, se alertan, se despiertan nuestros sentidos, ¿sí o no? Como les decía, no quise poner el de la alarma sísmica porque sé que a mucha gente le altera ya cuando le escucha. Tal vez a ustedes digan, pues a mí no me pasa nada si la oigo, pero créame que mucha gente, más de lo que quisiera yo pensar, mucha gente al escucharla inmediatamente comienza a paralizarse, comienza a tener nervios, se desmaya, corre, hace locuras, simplemente por escuchar ese sonido. Entonces, la idea a veces de la alarma es despertar nuestros sentidos, ¿verdad? Alertarnos hacia algo. Decimos, si escuchamos el ruido de los bomberos o algo, pues inmediatamente lo identificamos y también inmediatamente lo relacionamos con el fuego. ¿Dónde se estará quemando? Y a lo mejor revisamos, no sé, o nos asomamos. Tomamos acciones que por esa alarma, por esa alerta, ¿verdad? Y entonces yo el día de hoy quisiera traer una palabra que siento que es del Espíritu y que me acompaña Primera de Corintios capítulo 16. Vamos a leer los versículos 13 y 14. Si me acompaña y después le voy a pedir que lo repita, que lo repitan ustedes. Dice así: velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos, todas vuestras cosas sean hechas con amor. Ahora ustedes, por favor. Hechas con amor. Fíjese que aquí el apóstol Pablo, que escribe esta carta, por supuesto que la escribe
a una iglesia que está pasando por muchas situaciones, hay conflictos, hay problemas, hay desánimo, en fin, hay muchas cosas, pero yo lo que quería resaltar de este mensaje que Pablo les da a los corintios es que también los corintios estaban pasando por un problema de falsas doctrinas. Comenzaban a creer cosas diferentes a las que se les había anunciado. Pero también los corintios estaban accediendo a muchos comportamientos, a un estilo de vida de la ciudad. Y era una ciudad muy pervertida, se le conocía por una ciudad muy mundana, muy carnal, con muchos quebrantos morales. Entonces se escribe esta carta para todos ellos. Y yo lo que quería yo resaltar es que la iglesia de Corinto, ¿verdad?, estaba pasando también crisis de diferente manera, y el apóstol quiso darles un señalamiento, tratar de ordenar algunos aspectos que estaba viviendo esta iglesia. Y hoy en día, ¿verdad?, en este momento yo quería resaltar 5 acciones que el apóstol Pablo les instruyó a la iglesia de Corinto para afirmar sus convicciones, afirmar su fe, para darles dirección y que tuvieran esa llamada de atención, esa alerta de estar ahí. Y entonces, ante cualquier crisis o ante la vida cristiana, nosotros tenemos que tener ciertos como anuncios, como esas señales, ¿no? Les hablábamos hace rato, hablábamos de la alarma, pero son esos pequeños señalamientos en el camino. Si usted cuando va en carretera, usted ve las señales, por ejemplo, de un auto, las luces, sabe que está detenido. ¿Para qué? Para que tome sus precauciones, o le ponen un letrero de salida en tantos kilómetros. Es decir, hay señalamientos muy específicos para ayudarnos en nuestro recorrido. Y yo veo aquí que el apóstol Pablo, ya terminando su carta, les da esos 5 consejos, les da esos cinco señales que deben de estar presente en el momento de la crisis, en el momento de la vida cristiana, y que es muy importante. El primer asunto que el apóstol Pablo les dice a esta amada iglesia, le dice: velad. ¿Qué es lo primero que nosotros pensamos con velad? Estar despiertos, ¿verdad? ¿A cuántos les gusta quedarse despiertos toda la noche? Cuando hay una buena película o cuando hay algo les gusta. Hay quienes sí les gusta desvelarse y trasnocharse por una buena plática, también uno, ¿verdad? Pero aquí el apóstol Pablo le dice: velad. Y es que a veces nosotros, cuando oímos esta palabra, decimos: híjole, ya nos van a meter en una velada de oración. Yo no sé si a ustedes les ha tocado, ¿verdad? Yo sé que algunos aquí sí lo han experimentado. Y bueno, en nuestro tiempo remoto, pues la velada de oración era de cabo a rabo, como decimos, ¿verdad? Era desde las 8 o 9 de la noche hasta las 6, 7 de la mañana. Y toda la noche era estar en oración, estar en oración y estar en oración. Y bueno, pues era, la verdad es que era cansado, era bastante cansado. Nosotros llegamos a hacer aquí veladas, pero semiveladas, podríamos decir, media velada, de 10 a 12, una, ¿verdad?
Quizá en algún momento sí llegamos a hacer una que otra, hasta las 6 de la mañana, si no mal recuerdo, pero es pesado. Pero ¿qué quiere decir el apóstol Pablo aquí con esta palabra? Velad. En griego es gregoreo, ¿verdad? Yo creo que de ahí se deriva la palabra Gregorio, posiblemente, pero es gregoreo. Y esta palabra se emplea de dos maneras. Una, para mantenerse despierto, pero la otra, que es más específica, en la que Pablo se acentúa en este pasaje, es vigilancia espiritual. Estar muy atentos, es ser vigilante. ¿Y qué quiere ser vigilante? Bueno, antes que nada dice que está en presente imperativo. Cuando hablamos de un imperativo, estamos hablando pues de una orden, ¿verdad? En este caso, cuando el apóstol Pablo habla de mandamientos, apela a nuestra voluntad, ¿sí? No es una orden como de sargento, sino que tiene que ver con tu corazón, con la disposición que Dios espera de nosotros para ceder nuestra voluntad. Eso es lo que está diciendo. Entonces, dice en un sentido, permanece constantemente en una vigilia. ¿Con qué otras palabras podemos identificar la palabra velad? Bueno, pues encontré que es custodiar, que es guardar, estar al pendiente, estar alerta, cuidar, y una palabra muy importante que es atalaya. El atalaya era aquella persona, ¿verdad?, en las ciudades. Ustedes recordarán que las ciudades antes estaban cercadas con vallas o hablando en un sentido de esas grandes ciudades, había esas murallas y en esas murallas hasta arriba, lo más arriba posible, estaban unos pequeños como cuartos, por decir, o torres, gracias, que ahí se colocaban los atalayas. ¿Quiénes eran los atalayas? Eran los encargados de estar vigilando la ciudad, de que no viniera un enemigo, de lo que aconteciera afuera de la muralla. Entonces estaban vigilantes, no se podían dormir, no podían estar haciendo otra cosa, sino se dedicaban en cuerpo y alma a estar vigilando, porque de ello dependía si venían los invasores y los agarraban por sorpresa, que se subían por los muros. Si ustedes recuerdan, hay películas y hay una serie de documentos donde se lee cómo ellos se trepaban y si no estaban ahí bien vigilantes, los atalayas pues rápidamente se metían y conquistaban esa ciudad. Entonces vean la importancia de una atalaya. Entonces qué interesante que la palabra de Dios nos dice que seamos como esos atalayas, cuando dice velad. Velad. Tenemos que ahuyentar la somnolencia espiritual, porque dice que el enemigo está como león rugiente buscando a quien devorar. Dice, sed sobrios y velad, dice primera de Pedro 5:8, sean sobrios y velad, o sea, estén en sus 5 sentidos, estén alertas, porque el enemigo no descansa, y está buscando el momento de atacarte. El enemigo no es bueno, su esencia, su naturaleza no es bondad, entonces no podemos esperar
que un momento diga, ay, pues le voy a dar chance de dejarlo, ¿no? Él si te agarra te va a despedazar y te va a matar, así de sencillo. Entonces dice, velar es estar atento, también es una palabra ser diligente, dejar, ahuyentar la somnolencia espiritual. Y a veces nos vemos adormilados, ¿sí o no? Adormilados, como aletargados, cuando les da calor, cuando viene el bochorno de calor, bueno, aquí luego se nota, los domingos cuando está intenso el calor, abochornados, atarantados, dice Mónica, aletargados, ¿verdad? El calor como que nos hace así. Entonces aquí la palabra dice, ahuyentemos ese sueño espiritual que a veces podemos caer. Por eso esta acción de alerta, dice el apóstol Pablo, estad presto, vela, vigílate, vigila. ¿Y qué debemos de vigilar? Porque a veces nos perdemos en muchas cosas y no aterrizamos en las cosas claves. ¿Qué debemos de ser muy vigilantes? Pues en primera de las cosas debemos de ser vigilantes de nosotros mismos. Vigílate. Es decir, ten la capacidad de autoanálisis. Y en todos los sentidos, porque a veces decimos, bueno, nada más en esta área, a veces le damos importancia al área física o a veces le damos importancia al área espiritual, venimos a la iglesia y todo este protocolo, ¿verdad? De solemnidad, de decir voy los domingos a la iglesia y demás, pero tenemos que estar vigilantes de forma integral, nuestro físico, nuestras emociones y nuestra respuesta espiritual, por supuesto. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo en su primera carta, dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. O sea que ninguno de nosotros nos salvamos por más encumbrados que parezcamos o que pretendemos espiritualmente hablando, y en ningún sentido. Entonces, cuando la palabra de Dios dice, cuando el apóstol Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo, algo le está diciendo. Por muy espiritual que seas, ¿verdad? Tienes que cuidar lo que alberga tu corazón, lo que es de tu vida. Y cuando hablamos de aspectos, por ejemplo, físicos, hablamos de una buena salud. Olvidamos, hay algunos que lo olvidan y hay algunos que le dan mucho más importancia y valor a esas cosas, pero la palabra de Dios nos invita a ser equilibrados, por así decirlo. Ni deja de lado el cuerpo, ¿verdad? Pero tampoco no le des más énfasis de lo que debe de tener. Entonces cuando dice vigílate a ti mismo, está hablando de muchas áreas que albergamos en nuestras emociones, en nuestro corazón. La palabra de Dios dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Qué estamos albergando? Eso tenemos que velar. ¿Qué estoy albergando? ¿Estoy albergando odio, rencilla? ¿Estoy albergando ira, dolor, frustración, desánimo? No que no podamos experimentar todas estas emociones, pero el problema es que se quedan ahí. Estoy albergando amargura en mi corazón. ¿Qué cosas me ha estado pasando en esta pandemia, en estos tiempos?
que a veces no encuentro una respuesta tal vez de Dios, o que tal vez se me disparan, porque yo no sé si a usted le ha pasado, pero hay veces que se disparan las emociones y es lógico, y los investigadores y los psicólogos están viendo todo esto, que hay una consecuencia del encierro. ¿Por qué? Porque somos seres de contacto, somos seres relacionales. Entonces, todo esto nos afecta, nos está afectando, y entonces hay momentos que tus emociones tal vez no estén del todo equilibradas, ¿verdad? Pero no tenemos que permitir que nos dominen o que guardarlas. Entonces, ¿qué tenemos que vigilar? Tengo que vigilar si estoy deprimida, si estoy en desánimo, si me está faltando la fe. Todo eso tenemos que tenerlo bien preciso en nosotros. ¿Por qué? Porque el Señor nos invita a desecharlo, a llevarlo delante de su presencia y decir: esto no es para mí, esto no es sano, esto no me debe de dominar y me debe de controlar. Entonces, por eso es tan importante esta alarma, estar vigilándote. ¿Te conoces? Es una palabra, es una pregunta. ¿Te conoces? ¿Qué también te conoces? ¿Qué te das permiso? Y entonces ahí está la palabra que debemos de estar vigilando de nosotros mismos. Dice en tercera de Juan le dice al anciano Gallo: Gallo, yo deseo que seas prosperado en todo. Dice: así como prospera tu alma. Qué hermosa palabra de bendición está pronunciando Juan, que le está diciendo: mira, si te está yendo bien, ¿verdad? Si te está yendo bien, si estás sano, yo también que la otra parte en tu vida espiritual estés creciendo. Que tus emociones estén estables, que sean productivas, que te esté yendo bien. Entonces vean cómo dice: yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, así como, ¿verdad? Es decir, de tal manera como tu alma crece, como en tu espíritu te estás nutriendo de la palabra de Dios, que estás en esa búsqueda de Dios, que estás alerta a lo que Dios quiere hacer en tu vida, de esa misma manera van a venir todas estas cosas también. Entonces hay un equilibrio, hay una bendición para aquel que permanece y está vigilante también en esa sanidad que Dios nos quiere dar, repito, física, emocional y espiritualmente. Entonces, ¿qué está pasando ahí? ¿Estás dejando que alguna tentación entre, algún pensamiento te esté dominando? Vigílate. No te des la oportunidad de que eso mengue tu fe, que eso mengue tu fuerza, que eso mengue tu estado de ánimo. ¿Vamos bien? ¿En qué otra cosa también el Señor nos pide, o creo yo que es una de las cosas que debemos de tener muy presente? Tenemos que cuidar nuestra relación con Dios. Y a lo mejor tú puedes decir: pues es que yo oro diario, cada que me levanto le digo: Señor, gracias por este nuevo día, y todo va lindo, tengo una relación perfecta y correcta con el Señor. Pero cuando decimos de cuidar la relación con Dios, estamos hablando de congruencia. Hablamos de congruencia. Porque no es válido que yo tenga una buena relación con Dios cuando yo hago lo que yo quiero. Mi conducta, mis acciones tienen que ir en ese acuerdo de saber que estoy conectado con el Padre, porque el Padre me afecta, ¿sí o no?
en el buen sentido de la palabra. Estoy siendo afectado por su presencia, estoy siendo afectada por su santidad, estoy siendo afectada por la obra de su Espíritu en mí que me redarguye, que me nutre. Y entonces tenemos que ser vigilantes de esa relación con Dios. Yo digo, es ser congruente con su voluntad. Una buena relación con Dios significa ser congruente con su voluntad. Así yo lo definiría. Dice su palabra, el que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. ¿Quién se lo aprendió? ¿Ya? Es uno de los que estamos ahí machacando, ¿verdad? Entonces, ser vigilante de esa relación con Dios. Yo no sé si te pasó o si te está pasando, pero todo este tiempo que a veces tal vez no vemos respuestas tan claras de Dios, o quizás sí, no sé cuál ha sido tus circunstancias, pero a veces todo este tiempo pudo haber provocado un desánimo, una situación ahí que decir, bueno, pues es que no sé si orar o no. A veces entendemos mal la oración, pensamos que orar es porque queremos que Dios haga lo que nosotros pretendemos, ¿verdad? Cuando no comprendemos que la oración precisamente nos lleva a conocerlo y a saber lo que Él quiere hacer en nosotros. Entonces, pero no sé si les pasó, hay momentos en que uno dice, híjole, ¿cómo orar? ¿Cómo orar? O tal vez hay un desánimo, no ves respuestas, no sé, pero por eso debemos de vigilar en todo momento cuando tú te estás enfriando, cuando tú te estás apartando. Y podemos hablar de muchas formas de separarnos. Por ejemplo, cuando no venimos a la iglesia o cuando hay cosas que damos prioridad, tal vez decimos, sí, todo está ahí, pero a veces permitimos y vamos aumentando y distanciándonos, y a veces ya no nos damos cuenta, pero estamos más fríos que el iglú, ¿no? Entonces, tenemos que ser vigilantes. ¿Cómo estoy en mi relación con Dios? Ya sé que me ama, que Él está ahí, que yo puedo hablar con Él, pero ¿cómo está mi relación con Dios? Tenemos que vigilar la comunión que tenemos unos con otros. ¿Tengo yo algo con mi hermano, con mi hermana, que nos está separando? Tengo que ser vigilante. ¿Por qué? Porque somos hermanos en la fe. Mi actitud no ha sido correcta con alguien. Tengo que vigilar. Vigilar en ese sentido es poner un foquito si hay algo que estoy haciendo que está afectando la vida de mi hermano. A veces son conductas, a veces son hechos que hacemos que podemos hacer tropezar a los demás. Entonces tenemos que ser muy vigilantes. Y otra de las cosas que puse aquí que es muy importante cuidar es cuidar o vigilar la venida de Cristo. A veces se nos olvida, en nuestros afanes de la vida, se nos olvida que Él viene por nosotros, y a veces nos arraigamos en este mundo
no digo que no lo hagamos, pero a veces parece que se nos olvida que hay una promesa del Padre, que hay otra condición a la que Dios nos quiere llevar y no estamos en esa vigilia. ¿Qué dice? Si me acompaña, vamos rápidamente a Marcos. Yo recuerdo, y ayer lo recordaba también con otros hermanos que estábamos ahí, con otros pastores, recordaba cómo era muy, hace muchos años, le estoy hablando de unos 40 años, o sea que yo era casi prácticamente una bebé, ¿verdad? Capítulo 13 de Marcos, 28, 37, y hablábamos muy seguido, o se hablaba en el púlpito muy seguido de la venida del Señor. Era un tema que nadie podía evitar y todos sabíamos y estábamos en espera y en expectativa. Yo no sé ahora, esa es tal vez mi impresión, si estoy equivocada, pues corríjame, pero me da la impresión que se nos olvida esa parte, que el Señor regresará por su iglesia. Y a lo mejor hay algunos que son nuevos creyentes que no saben qué es la venida del Señor. Y cómo esperar una venida si no se sabe, ¿verdad? Pero nuestro hogar, lo que sí sabemos, o quién sabe conmigo, que nuestro hogar no es ¿o sí? No. Nosotros tenemos un hogar celestial, ¿verdad? Y no solamente va a pasar cuando nosotros dejemos este mundo en el sentido de que muramos, sino que nosotros esperamos esa redención de nuestros cuerpos, ¿verdad? Glorificados, y que viviremos con Él eternamente. Entonces, hay una vida eterna para nosotros. Dice ahí en Marcos capítulo 13, 28 al 37, le voy a dar lectura rápidamente, dice: de la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad y orad. Fíjense bien otra vez aquí la palabra, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer o a la medianoche o al canto del gallo o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle, ¿qué? Durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos los digo, velad. Entonces es algo que nosotros tenemos que velar, estar pendientes, sabiendo que los tiempos se acercan, hermanos. Y que en un abrir y cerrar de ojos podremos dejar este mundo, porque nuestro Señor Jesús viene por su iglesia. Y es algo que tenemos que estar vigilando. Y ya hablamos de la palabra vigilar, o sea, estar atentos. No voy a vivir en temor pues ya no hago nada porque el Señor viene, ¿no? Y no vino. Y no vino, y ya se te pasaron 20 años y pues no vino. No, pero quiere decir que no perdamos de vista a qué reino pertenecemos y que nuestra vida es más alta que la vida que vivimos aquí. Amén. Entonces, la segunda cosa que el apóstol Pablo, si regresamos a Primera de Corintios, capítulo 16, 13, dice ahí que estemos firmes en la fe. Dice, velad, ya vimos que tenemos que estar muy pendientes,
pero también dice que estemos firmes en la fe. ¿De qué está hablando el apóstol Pablo? Está hablando de que tenemos que tener una estabilidad. ¿Y sabe que la fe nos produce una estabilidad? ¿No te has sentido que a veces sientes que te sientes confundido o que a veces como no sabes el panorama o no sientes con exactitud o no ves con exactitud las cosas que están aconteciendo, te crean una inestabilidad? Pues la fe produce lo contrario. La fe produce estabilidad. Yo sé en quién estoy confiando, yo sé en quién estoy parado. Estoy parada sobre la roca firme, que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces eso nos da estabilidad ante el shock, ante lo que el mundo nos bombardea, nos habla, nos dice. Nosotros podemos tener esa fe y esa confianza en que Él es nuestra roca. Amén. Entonces eso produce. Ahora, lo contrario, una mente carnal nos va a producir una vida cristiana vacilante. Vacilante, como el tamo que arrebata el viento, ¿verdad? No sabe a dónde ir, no sabe qué hacer. ¿Por qué? Porque no está fundamentado en la roca, no está estable en su fe. Entonces, por eso es tan importante lo que nos dice el apóstol Pablo: estad firmes. Y eso es poner cimientos, tener raíces profundas, hermano, profundas. Métete con Dios. Comienza a confiar en las promesas de Dios y eso te va a dar un fundamento, una firmeza cuando vengan los embates de las pruebas, de las angustias. Tú vas a estar firme, confiando plenamente en Él. Entonces, si he de irme, pues me iré con el Señor. Y si me quedo para la gloria del Señor, que tiene propósitos en mi vida. Entonces se vuelve importante, como dice la palabra en 1 de Timoteo 6:6, le dice también Pablo a Timoteo: pelea la buena batalla de la fe. Sí sabemos todos, ya hemos experimentado batallas en la fe. Levante su mano quien ha experimentado batallas en la fe. Pues qué bueno que los demás no, o no sé si decir bueno que no, ¿verdad? Pero el cristiano constantemente estamos en una batalla por nuestra fe. ¿Por qué? Porque el mundo nos habla y nos dice cosas. Es así, es asá, ¿verdad? Y nosotros nos quedamos, ¿quién tiene la razón? Ellos. La palabra, o sea, eso es ser vacilante, porque no estamos firmes y entonces nos podemos dejar envolver y llevar por todo lo que el mundo está hablando y diciendo. Entonces tenemos grandes batallas fuertes. Yo les soy sincera, hubo un tiempo en la pandemia que de verdad el Señor me ayudó a librar tremendas batallas en mi mente. Y olvídese eso de morir por el COVID. No estoy hablando nada de eso. Eso fue un pequeño momento que tuve. Pero hay otras cuestiones teológicas, cuestiones de la palabra. No sé si me estoy dando a entender, pero créame que nos tambalean en la fe de decir, bueno, estoy creyendo así y tal vez no es así. Y sucede mucho cuando estamos enfrentando grandes luchas espirituales. Y entonces aquí el apóstol le dice a Timoteo: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna. Y le voy a ser sincero, hay veces que tenemos que echar mano de esa vida eterna, de decir, Señor, aunque las cosas estén pasando así y que tal vez no tenga solución,
pero yo me afianzo de las cosas eternas porque tú tienes planes y maravillosos en mi vida y yo me aferro a esas promesas y me aferro a lo que tú hablaste a mi vida y esas son las grandes luchas que tenemos constantemente. Dice aquí la palabra de Dios, el apóstol también les recomienda que estemos alertas. Alertas dice, portaos varonilmente, que en la Nueva Traducción Viviente, como también en la versión internacional, dice, sean valientes, sean valientes. Y valiente yo lo interpreto como huir del temor. Hay un canto que por ahí se escucha mucho, dice, yo ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Y créanme que todo este tiempo que pasamos como en desiertos, no sé cómo tú te encuentres hoy, pero a veces se siente uno como en ese desierto, en esa situación que nos va produciendo temor. Temor a morir, temor a que nos quedemos sin trabajo, temor a que nos enfermemos, temor a muchas cosas. Y cuando somos presa del temor, el temor nos paraliza, no nos deja avanzar. Y entonces por eso aquí dice, es esa alerta. Cuando tú te sientas en ese temor, enciende nuevamente esa alerta que la palabra de Dios, el Espíritu Santo te está diciendo ahí, pórtate varonilmente, sé valiente, no te dejes vencer por el temor, porque el temor te va a hacer presa, te va a hacer presa. Y dice aquí Romanos 8:15, dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Fíjense bien, el pecado trae temor, porque no hay una confianza también en Dios. Dice, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. Si nosotros somos hijos de Dios, hemos recibido el espíritu de amor, poder y dominio propio. Entonces el temor no tiene que hacernos presa. Somos hijos de Dios, hemos sido libertados, hemos sido redimidos, así es que, hermano, levántate. Si tú estás en ese temor de lo que sucederá adelante, de lo que pasará, de lo que acontecerá en tu vida económica, familiar, como sea, esta palabra es para ti. Aléjate del temor, huye del temor. Afírmate en las promesas de Dios, afírmate en ese amor, en ese poder que nos da el Espíritu Santo. También significa que aprendamos a ser maduros y no niños. Cuando habla de ser valientes, habla de enfrentar, no de huir ante las cosas que estamos aconteciendo. Un niño cuando se ve en peligro, pues ¿qué es lo que hace? Corre, ¿verdad? Huye, se esconde. Pero aquí en la palabra de Dios, el Espíritu nos dice, sé valiente, yo estoy contigo. Dice la palabra, si Dios está conmigo, si Dios es conmigo, ¿quién? Contra mí. Y tal vez lo decimos, pero en el momento de la acción es cuando nosotros tenemos que afirmarnos y ser valientes, es decir, el Señor está conmigo, sabe perfectamente mis necesidades, sabe mis luchas y Él me ayudará a salir adelante. Aunque la situación sea difícil, yo me afirmo, me sostengo y sigo para adelante, porque Él es mi ayudador, Él está conmigo. Amén. Dice que nos esforcemos, portaos varonilmente y esforzaos. Esforzarse significa, en este sentido, ejercitarnos en el Señor, ser diligentes,
en desempeñar la responsabilidad de llevar a cabo su voluntad. Hay un esfuerzo, hermanos, hay un esfuerzo, así como tú te esfuerzas para llevar el alimento a casa, ¿verdad? También tiene que haber un esfuerzo de nuestra parte por alimentarnos de la palabra de Dios, alimentar nuestro espíritu, porque lo necesita. Lo necesitamos, hermano. Entonces tiene que haber un esfuerzo de nuestra parte. Y dice ahí enseguidita un poquito antes, en el capítulo 15, 18, dice: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Entonces, ¿qué nos está recomendando el Espíritu Santo? Es que nos esforcemos por hacer la voluntad de Dios, por ser diligente en el servicio que Dios nos ponga y que hagamos, ser diligentes, esforzándonos para buscar el reino de Dios y su justicia. Dice la palabra, porque lo demás vendrá, estas cosas, hablando de lo que necesitamos, dice, vendrá por añadidura. Entonces es algo que nosotros debemos de traer un esfuerzo. Y en Isaías 40, 29 al 31, si usted gusta acompañarme, en Isaías, como ahorita usted se tiene que esforzar, no ser presa del cansancio. Y dice aquí Isaías 40, 29, 31. Vamos a leerlo todos juntos, ¿le parece? Dice así el 29, 30 y 31. Acompáñeme. Él da esfuerzo al cansado. No los oigo, a ver, ¿ya lo tiene? Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Entonces hay una acción aquí, un esfuerzo. Dice, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no lo tiene. Yo no sé si usted ha experimentado esto. Cuando usted se sienta débil, desanimado. No sé si aquí hay gente que se siente en desánimo por las circunstancias que esté pasando. Si se siente cansado de lidiar tal vez con las mismas cosas de todos los días, tal vez, o si usted se está sintiendo en una depresión que va como en un círculo, no sé si me explico, pero hay veces que nos metemos en un círculo, ¿cómo se llama? Un remolino, ¿verdad? Que se va haciendo más chiquito, como un hoyo. Y entonces ya la salida está mucho más alejada de nosotros y podemos estar experimentando esa dinámica de ir como hacia abajo, que usted ya no se siente como poderoso, porque hay veces que nos sentimos así todos, gloria a Dios y todo fuerza y vamos adelante. Pero hay momentos de verdad que nos sentimos abatidos. No sé si usted lo crea o no, pero los siervos de Dios nos cansamos, nos desanimamos, padecemos lo mismo que usted, tenemos muchas luchas igual que usted y por supuesto que sabemos que el recurso es Dios y Él nos vuelve a dar fuerza y nos sigue levantando y nos sigue asistiendo por su gracia infinita. Y yo creo que usted ha experimentado esa fuerza que viene de Dios cuando dices, ¿de dónde salió esto? Yo estaba
con un desánimo, con una depresión, pero me tomé de Dios. En ese último aliento, por así decirlo, me aferré a Él y Él me sacó adelante. Yo sí le puedo decir que en mi vida he experimentado varias veces esa situación y yo he visto cómo el Señor me ha levantado. Por eso confío plenamente en que si usted está pasando una situación así, espere en el Señor y tendrá nuevas fuerzas, porque vendrá de Él. No viene de otro recurso, hermano, no viene porque le echemos ganas. Eso es imposible. Tenemos que ser fortalecidos por el Espíritu Santo y tomar aliento, tomar nuevas fuerzas. Y ese es el foquito. Esfuérzate, esfuérzate. Hay una acción que yo debo de hacer, de buscar a Dios, y Dios en esa misericordia viene y nos levanta, nos fortalece y nos dice: sigue adelante, yo estoy contigo. Maravilloso, maravilloso. Y el última alerta, el último foquito que ahí está, que no debemos de dejar de ver, es el amor. Dice ahí, todas vuestras cosas sean hechas con amor. El amor, hermanos, es esa fuerza que unifica todas las demás que hemos hablado. Unifica ese estar vigilante. Si yo amo a Dios, voy a estar pendiente de lo que me sucede y de estar conectado con Él. El amor, hacer todas las cosas con amor. Si tengo amor, ¿verdad?, va a generar un espíritu valiente para enfrentar las cosas que estoy pasando. El amor nos va a alentar o va a darnos una fortaleza en nuestra lucha como cristianos. Dice la palabra de Dios: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como al Señor, no para los hombres. Entonces, es ese foquito, hermano. Lo que hacemos está siendo por amor. Si no está siendo por amor, es un foquito que debemos de atender. Y si tú atiendes ese foquito del amor, tu vida va a ser bendecida. Pero si tú descubres que lo que estás haciendo o lo que estamos haciendo no está siendo generado por el amor que es Dios, aguas, modifica, cambia, analízalo y comienza a concluir de diferente manera en tu corazón, porque la fuente de amor es Dios mismo. De ahí vamos a obtener todo. Entonces, son cinco acciones que el Espíritu Santo de hoy te está alertando y que como cristianos tenemos que estar cuidando para no confundirnos con el mundo, aceptando sus valores, aceptando su estilo de vida, sino que debemos de vivir enfocados en Cristo, siendo amorosos y haciendo la diferencia con el mundo. Velemos, hermanos. Amén. Tengamos la fortaleza en nuestra fe. Estar firmes en la fe. Tenemos que esforzarnos, ser valientes, ser esforzados y tener ese amor, el amor de Dios en todo lo que hagamos. Póngase de pie, hermano. Póngase de pie. Y si en esta hora el Espíritu Santo te está hablando y hay algún área o todas o una en particular que te está hablando de que tienes que poner atención en eso, que es como ese sonido que acabas de escuchar y que entonces
te permitas alertar tus sentidos, que quites lo adormilado del corazón, de tu espíritu, aún de tu propio cuerpo que a lo mejor se siente cansado, pero que en esta hora es como si prendieras esa alarma y decir, tengo que correr, tengo que despabilarme, tengo que quitar este adormilamiento. Porque créame que se percibe, hermano, eso en el cuando está a veces la alabanza, y yo los comprendo perfectamente, que el grupo de alabanza está tratando de jalar desde la oración, ¿verdad? Que te conectes con el espíritu que se está formando, el ambiente, la dinámica del espíritu, y la gente así adormilada. No lo estoy diciendo físicamente, porque usted puede estar bien derechito, bien peinadito, bien, pero su espíritu, ¿me explicó? Y eso es lo que se percibe ese adormilamiento. Entonces, hoy te dice el espíritu, ponte alerta, permanece en la fe, fortalécete en la fe, comienza a velar qué cosas estás dejando en tu corazón que están menguando tu vida espiritual, que están ahí deprimiéndote. Cierre sus ojos, hermano. ¿En qué cosas tenemos que esforzarnos? Ser diligentes, no perezosos, dice la palabra, ardientes en espíritu. Que quitemos esa pereza y que el Señor vaya redarguyendo corazones. Si tú has dejado tu relación con Dios, si te has enfriado, si te sientes emocionalmente abatido, ¿verdad? No quiere decir que todo el tiempo estemos contentos, pero hay un gozo de Dios que es el que te motiva y el que te levanta y que te asiste. Entonces, oremos, hermano. Yo te pido que cierres tus ojos y le digas con sinceridad al Señor: Señor, he descuidado estas áreas de mi vida, no me he esforzado por buscar, a veces no tengo ganas de hacerlo, a veces me da pereza leer tu palabra, a veces me da pereza hablar contigo, o tal vez escuchar un mensaje, prefiero perderme viendo la televisión, sumergirme, quitar tal vez, sosegar un poco mis aflicciones, viendo televisión tanto tiempo o escuchando tantas cosas que no convienen a mi vida. Señor, perdóname, y en esta hora tú me estás alertando que tengo que buscar tu rostro, que hay algo más poderoso que tal vez no he experimentado y que hoy quiero salir fortalecida, y que mi espíritu salga también animado de saber, de confianza, de una fe firme, que tú estás conmigo, Señor, y que nada puedo temer si tú estás conmigo, Señor. Padre Santo, en esta hora oro por mis hermanos, así como tú hablas a mi corazón, Señor, pero sé que tu espíritu quiere hacer cosas hermosas en los corazones. Permítenos que tu Santo Espíritu nos lleve y primeramente nos convenza, porque a veces somos duros de corazón, Señor, pero pedimos que tu Santo Espíritu nos convenza de la urgencia, de lo necesario que es sostenernos de ti, Señor, día con día, e ir más allá, Dios, porque sé que algunos tal vez nos hemos conformado con lo básico de saber de ti, o nos hemos envuelto en muchas preguntas, en muchas dudas que no nos han dejado salir adelante. Padre, en esta hora te pido con todo mi corazón que asistas la vida de mis hermanos, que así como Juan hablaba hacia Gallo, Señor, en esta hora yo deseo que seas prosperado en todo y que tengas salud, así como prospera tu alma. Y yo clamo porque el espíritu de cada uno de mis hermanos sea animado, sea fortalecido, sea
envalentonados, Señor, para salir adelante, cual sea su situación, y estemos vigilantes de lo que tú quieres hacer y de nuestras propias conductas y acciones que te ofenden, Señor, pero también ser revestidos de ese amor que lo cubre todo, porque así dice tu palabra, que el amor cubre multitud de errores. Padre, en esta hora, tu amor nos asista, el Espíritu Santo nos asista en cada necesidad y estemos prestos, Dios, prestos, porque tú nos quieres así, Señor, por las cosas tan preciosas y gloriosas que hemos de ver, Señor, pero tienes que comenzar con nosotros, Padre. Te amamos y depositamos toda nuestra vida en tus manos, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos que nos están viendo. Dios les bendiga y que estas acciones que el Espíritu Santo nos ha hablado, los podamos poner en práctica, porque la palabra de Dios es vida y lo que necesitamos, hermanos, es vida, la vida del Espíritu en nosotros. Dios les bendiga. Amén.